Estos impresionantes testimonios personales de las mujeres que empiezan su nombre por J, tanto de Jolie como de Judith. Vamos a seguir con otra mujer que también es impresionante y más desde el punto de vista de la investigación y además una gran conversadora. Puedo certificar durante estos días que hemos estado hablando en los desayunos y por ahí sobre numerosos temas. Gloria Bonder, voy a leerlo literalmente porque será por proyectos y sitios en los que se involucra. Desde el 2001 dirige el área de género, sociedad y políticas de Faxo. Es coordinadora de 2 programas regionales, el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas y la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. Además, desde el 2011 coordina la Red Mundial de Cátedras de la UNESCO sobre género. Como os decía antes, creo que va a ser muy importante hablar con ella. Vamos a aprender un montón de ella, pero sobre todo lo que más me interesaría saber, de todo tu currículum, ¿dónde te has sentido más a gusto, para empezar? ¿O qué es lo que destacarías actualmente de tantas y tantas cosas como estás haciendo? Así, hablo directo. Bueno, en verdad creo que a lo largo de mi extensa trayectoria hay una gran continuidad. Aunque haya estado haciendo distintas cosas, trabajando en distintos temas. Y esa continuidad tiene que ver con lo que ayer justamente Teresa de la Vega mencionaba con tanta claridad. Fundamentalmente yo soy una feminista. Y el hecho de ser una feminista me ha llevado, en los ámbitos en los que he trabajado, la investigación, la formación de posgrado, que para mí son militancias también, ¿no? El trabajo en políticas públicas, etcétera, a intentar colocar esa mirada sobre la desigualdad de las mujeres, sobre la desigualdad social, en cada una de las cosas que yo vengo realizando, ¿no? Entonces no podría elegir una cuestión, sino más bien diría ese collar que se ha ido armando con las cuentas del trabajo que vengo haciendo para comprender, creo que cada vez un poquito más, de qué se trata esta desigualdad, cuáles son sus causas y cómo buscar las vías para amenguarlas o revertirlas. Vamos a empezar con una doble pregunta que creo que incluso ha salido en alguna de nuestras conversaciones. ¿Qué puede hacer la tecnología por la igualdad y qué puede hacer la igualdad por las tecnologías? Bueno, hablar después del impresionante testimonio que nos hizo la compañera de Uganda es por un lado muy difícil y por otro lado muy fácil, en el sentido que yo creo que ella nos viene a recordar que la lucha de las mujeres se da en múltiples espacios y de múltiples modos, que es una lucha histórica, que es previa, muy previa a la aparición de las tecnologías de información, a organizarnos, a enredarnos, a tocar puertas. Y creo que este testimonio, como también el que mostró la compañera sobre las organizaciones de mujeres en Ciudad Juárez, nos dicen eso, ¿no? Esto lo quiero decir con fuerza, porque yo voy a hablar con ustedes, a conversar con ustedes desde una postura, una posición mía, que tiene que ver con todo lo que ha sido mi lucha y lo que ha sido también el comprender la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. En particular en América Latina, pero no solo, ¿no? Y lo que quiero decir es que ayer se hablaba de las ciberoptimistas. ¿Recuerdan? Ayer que se hablaba de las ciberoptimistas. Que Federico Mayor dijo las ciberesperanzadoras, esperanzadas. Bueno, en algunos momentos Teresa de la Vega nos recordó, a través, sobre todo, de hombres, de intelectuales hombres, modos de comprender las tecnologías para bien y para mal, y modos de comprender la sociedad de la información y del conocimiento, en fin, los nombres que se le da a esta época con distintas interpretaciones. Yo no soy una ciberoptimista, tampoco soy una cibercatastrófica o apocalíptica.
Más bien yo quisiera proponerles, o sea, por lo menos es así como yo me sitúo, como una ciberciudadana y una ciberestratega. O sea, yo creo que frente a las tecnologías y las posibilidades que evidentemente tienen, la potencialidad, yo diría, mire, para mí es la potencialidad de las tecnologías para acelerar procesos de cambio, para acelerar procesos de cambio, de transformación, de creación, de innovación. Esa es una potencia. Esa potencia, para transformarla en acto, se necesita de una intervención de las personas y de una visión de las personas y de unos valores y de unas finalidades que tengamos cada vez que usamos las tecnologías. Por tanto, digo, las tecnologías sí pueden ser, evidentemente, y lo son en algunos, no siempre, vehículos o, en fin, o medios para lograr una mayor igualdad, tanto en relación a las mujeres como una igualdad social, pero en general, pero eso no depende de las tecnologías. Yo rechazo profundamente la reificación de las tecnologías, es decir, el convertirlas en fetiche, ¿no? Es decir, tomar la parte por el todo y no comprender lo que son las tecnologías. Las tecnologías son una creación humana, como es obvio, pero a veces nos olvidamos que son una creación humana, y son también transmisoras de valor y transmisoras de narrativas. Hay narrativas en torno a la tecnología, lo que nos dicen, cómo las muestran, cómo las consumimos, qué pensamos de ellas, etc. O sea, eso para mí es ser una ciber, parte de lo que es ser una ciberciudadana. Pensar que las tecnologías son potencia, pero también que pueden ser impotencia. Hablando de esa potencialidad que nos comentas, durante todos estos seminarios y durante este congreso hemos estado hablando de educación. Yolín nos lo acaba de comentar también actualmente para los niños soldados, la importancia de esta educación. En tu caso también te dedicas y estás inmersa dentro de una serie de másters que tienen que ver con esto, mujer y educación. ¿Qué importancia tiene la educación en este sector? Bueno, mira, sí, efectivamente, desde el área que yo dirijo que ya lleva 10 años en Flaxo. Flaxo es una universidad de posgrado regional en América Latina. Es un centro académico regional, de posgrado. Bueno, nosotros tenemos este máster virtual, o sea, lo tenemos, digamos, en línea a través de una plataforma, etcétera. Y, por cierto, esto tiene una enorme posibilidades, porque podemos varias cosas, llegar, y hemos llegado a mujeres de habla hispana de más de 18 países. Podemos llegar a personas de muchísimas disciplinas, establecer una interacción muy rica con todas estas personas, etcétera. Pero creo que, yo siempre lo digo, la clave acá no son las tecnologías, sino es la educación. Como aparece también muchas veces cuando se habla de las TICs para el desarrollo. Si ustedes lo habrán escuchado muchas veces. Entonces siempre mi posición es, primero definamos qué entendemos por desarrollo. Entonces, una vez que nos pongamos de acuerdo sobre qué es desarrollo, veamos cómo podemos valernos de las TICs para lograr ese desarrollo. Lo mismo pasa con la educación. ¿Qué entendemos que debe ser la educación de las mujeres, pero también mujeres y varones, para vivir en esta época? En una época llena de incertidumbres, compleja, de alta complejidad, en una época donde se decía en un congreso en que yo vengo ahora, tomando la frase de Beck, en la sociedad del riesgo, en una sociedad donde muchas de las creencias que teníamos han estallado, donde muchas de las instituciones en las cuales confiábamos no tienen la solidez que tenían en otros momentos. Entonces, para mí la clave en educación es pensar qué educación es la que queremos darle, y entonces de qué manera crear esos entornos tecnológicos, porque las tecnologías no son una herramienta, Las tecnologías conforman un entorno tecnocultural, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de entornos necesitamos crear para
lograr esa educación, una educación para la ciudadanía, para el desarrollo de una serie de competencias que necesitamos, de análisis crítico, de reflexión, de diálogo, de comunicación. Ayer Federico Mayor decía una cosa que me impresionó, porque es algo en lo que vengo luchando mucho en este entorno en el cual trabajamos desde Flaxo. Él decía, no hay una crisis de palabra, hay una crisis de escucha. Y yo comparto mucho eso. Y las tecnologías muchas veces nos hacen pensar que porque hablamos somos escuchados, y porque hablamos escuchamos. Y en verdad yo creo que muchas veces esto no ocurre, otras veces sí, ¿no? Entonces creo que en mi experiencia en educación, usando las nuevas tecnologías, que hace más de 11 años que tenemos este máster, que fue el primero, en verdad, en línea, trabajando, como dije, es cuál es pensar primero en la planificación nuestra del uso de las tecnologías, del entorno, de los recursos, de las maneras en que vamos a combinar todo esto, hacia dónde queremos ir, qué tipo de personas queremos que se formen y para qué. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál sería entonces, digamos, el punto de vista serían esas cualidades que deberíamos tener un poquito todos? Bueno, mira, no quiero hacer un decálogo de cualidades porque además también seguramente hay muchas que se me van a olvidar y demás, pero primero quiero decir que, a ver, y vuelvo atrás, el feminismo y la educación. El feminismo, la teoría feminista ha hecho aportes impresionantes a la educación mucho antes del boom de las tecnologías. Por ejemplo, el develar y buscar, por ejemplo, el develar el lenguaje sexista o el lenguaje no inclusivo, el develar la invisibilidad de las mujeres en los contenidos que se transmiten a través de la educación, la invisibilidad de las mujeres en la historia, en la sociología, en la psicología, en fin, digamos lo que quieran, en las matemáticas, en la ciencia, la necesidad de recuperar la historia oculta de las mujeres, o sea, innumerables aportes que ha hecho el feminismo a la educación. Mi lucha es que esa memoria no se pierda, esa es una de las cosas, no perder la memoria. Este gran cambio no empieza ahora, yo eso lo quiero repetir muchísimo, ¿no? Tiene una trayectoria histórica, y si hay historiadoras acá o historiadores, yo creo que sería muy interesante que pudieran aportar a eso. Creo que el conocimiento de los derechos y el ejercicio de los derechos, porque muchas veces conocemos nuestros derechos pero no los ejercemos, o sea, realmente no nos comportamos como ciudadanos o ciudadanas, porque no quiero usar el lenguaje sexista que ha estado bastante utilizado anteriormente y que a veces se nos escapa verdaderamente. Entonces, creo que la capacidad de análisis crítico de nuestra realidad, incluido el análisis crítico de estas tecnologías, ¿no? O sea, estas tecnologías nos aparecen muchas veces como transparentes, pero no son transparentes, son productos de invenciones humanas, y detrás de atravesando las tecnologías hay relaciones de poder, hay concentración también de grupos económicos que tienen determinados intereses, ¿no es cierto? Hay formas de impulsar cierto tipo de tecnología, ciertas tecnologías y no otras. Entonces, este análisis crítico es, yo creo, algo que debe estar en el ciudadano, en la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas del presente. La capacidad innovadora, ¿no? Yo hablo mucho en las tecnologías de la apropiación transformadora de las tecnologías. O sea, es acceder a la tecnología, ¿no? Primera brecha, acceder quiere decir estar o así entré. Bueno, pero esa no es la única brecha. Hay muchas brechas por detrás. Yo utilizo mucho lo de las capas de la cebolla, y pensando en las mujeres. Hoy día casi no hay diferencia entre mujeres y varones en cuanto al acceso entre las que han entrado, ¿no? Que son el 30, más o menos entre los que han entrado a internet, que son nada más que el 30 y pico, el 30% de la población mundial. Vamos a quedarnos ahí.
en las cifras, ¿no es cierto? O sea, son el 30%, pero entre ese 30% en cuanto a acceso, no hay prácticamente diferencia entre mujeres y varones. Bien, acceso, muy bien. Ahora bien, después tenemos cuál es la calidad de los dispositivos a los cuales pueden acceder mujeres, O sea, alguien puede tener un teléfono o una computadora de última generación y alguien puede tener una computadora o lo que sea de, no sé, regalada que hace 10 años atrás. O sea, ahí hay una gran diferencia. La conectividad, o sea, tenemos banda ancha, no tenemos banda ancha, qué velocidad de banda ancha tenemos. O sea, ahí empieza como la cebolla a ver las capas, ¿no? Muy bien, tenemos eso. Luego vamos a ver qué otra cosa tenemos. Estamos adentro, vamos a decir, estamos adentro de ese espacio tecnocultural. Muy bien. ¿Tenemos el capital cultural para poder discernir cómo manejarnos? Mucha gente no lo tiene. ¿Por qué? Porque falta educación, porque por la pobreza, ¿sí? Porque, bueno, como dice un amigo, colega, en Internet está todo y lo contrario de todo. Y lo contrario de todo. Entonces, en Internet, nosotros hemos hecho mucha investigación al propósito. De repente tú vas incluso a buscar, no sé, por ejemplo, a ver, el café hace bien a la salud y tienes, no sé, una biblioteca que el café hace bien a la salud y la otra biblioteca que dice el café hace pésimo a la salud. Por decirles una cosa banal, pero en este sentido, la capacidad de discernir, de valorizar cuáles son las fuentes. Bueno, todo eso tiene que ver con la educación, todo eso tiene que ver con el capital cultural. Entonces tienes ya otra capa. Y así podría seguir, porque es como una cebolla. Y voy a dar una última capa, que es la que está ahí, el centrito, que me parece que es la capita que hay que ir mirando muy bien, es quiénes producen la tecnología, quiénes crean tecnología, no quiénes usan, quiénes la crean. Y cuántas mujeres están creando tecnología y cuántas mujeres con conciencia de género están creando tecnología. Empecemos por pensar, porque yo no creo que el hecho de que sean mujeres las que creen tecnología a mí me garantiza que van a ser muy diferentes. Pero si son mujeres que tienen conciencia de género, sí que me puede garantizar. Y de hecho hay experiencias muy interesantes de lo que en inglés se llama engendering technology, ¿no? Que es difícil de traducir al español, pero bueno, es eso de incorporar una mirada de género a la creación de la tecnología. Ahí tenemos un núcleo duro, un núcleo que hay programas que luego contaré que pueden decir. ¿Quiénes? Y por último, lo que ayer mientras escuchaba decía, bueno, fíjese qué cosa, ¿no? Cómo la historia se repite, porque en cada ámbito que entramos las mujeres, ¿qué vemos siempre? Es un ámbito dominado por los varones y que bueno, que vamos entrando, pero en el núcleo del poder están los varones. En la maravillosa exposición que hizo ayer Teresa de la Vega, mencionó 3 nombres, me recuerdo, de 3 gurúes que hablan de intelectuales, que yo respeto enormemente, sobre la sociedad de la información. Mencionó a Bátimo, mencionó a Humberto Eco y mencionó, no recuerdo qué otra vez. Y yo pensaba, ¿y las mujeres que producen teoría interesantísima sobre las tecnologías? Y no es que Teresa no las conozca, es que nos sale casi como un reflejo condicionado. Entonces, ¿dónde está Cecilia Castaño? Digo, para mencionar una mujer extraordinaria, española, ¿no? Como eso les podría decir, ¿dónde está Judith Bachmann? ¿Dónde está Sherry Turkle? O sea, ¿dónde están todas esas mujeres que son pensadoras y que hacen, digamos, críticas y propuestas interesantísimas, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que mirar este tema de la igualdad de las mujeres y las tecnologías pensando justamente en la complejidad y la densidad que tiene este mundo. Perfecto.
podíamos pasar a lo mejor a casos prácticos, pero Sí. antes, como bien hablabas de esta cebolla, me gustaría centrarme en una de las partes de la cebolla, tú como observadora y como científica, a ver cuál es tu opinión al respecto. Primero, la ONU ya reconoce lo que hablábamos, el derecho a estar conectado y el derecho a Internet como uno de los derechos humanos, pero ¿tú crees que esta cacharrería, los dispositivos móviles y demás ayudan a que se pueda generar una mayor igualdad? ¿No ayudan? Que sean smartphones, no sean smartphones, toda esta cosa de los dispositivos móviles, según IBM tiene estudios en los que dice que acabaría con la brecha digital y cosas parecidas. Pero tú como observadora científica, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo creo que ya lo dije, yo creo que, a ver, que tienen, acabar con la desigualdad, bueno, yo no creo que la vaya a ver, ni creo, no sé, la verdad, no, o sea, son procesos históricos, culturales, tremendamente largos, o sea, hay que pensar en la historia de la larga duración realmente, ¿no? No creo pero bueno, acabar con la desigualdad, pero creo que sí tienen muchas potencialidades. No me gustaría que se llevaran de mí la idea de que yo tengo una actitud pesimista para nada, ¿eh? O sea, miren, he sido una de las primeras en usar las tecnologías para formación de posgrado, estoy todo el tiempo otra, pero sí soy una persona que, por ser investigadora y demás, y por mi feminismo, o sea, que tiene una posición de cautela. Y voy a citar a un hombre, pero un hombre que me gusta mucho, que dice que este es un momento en la historia donde es necesario superar o combatir lo que él llama la razón indolente, que es Boaventura de Sousa Santos, un gran pensador, y junto con él otros, que dice, bueno, a ver, justamente como por todas estas cuestiones que nos hacen pensar si se puede, y hay que seguir pensando que se puede, y hay que ver cómo se va a poder, pero no caer en esta indolencia de la razón, que es, bueno, con esto vamos a cambiar el mundo. No, por lo menos yo no pienso que solo con esto y todo el mundo va a cambiar el mundo. O sea, creo que hay que empezar a discernir. O sea, no es lo mismo estar conectado que estar comunicado. La comunicación es otra cosa. No es lo mismo estar, digamos, con todo lo que me encanta, y voy a tomar tu caso, ¿no? Porque yo soy muy polemista. Me parece excelente que haya blogs, y yo los leo. Yo no tengo blog, pero me parece excelente y los leo. Ahora, ¿cuántas personas entran en esos blogs? ¿Cuántos se sostienen esos blogs en el tiempo? ¿Verdad? ¿Cuánto debate hay adentro de esos blogs? Digo, hay que hacerse esas preguntas, no para abandonar. Tú dijiste algo, polemizando contigo, porque me parece que es bueno eso también, generar un poco de polémica, ¿verdad? No lean los periodistas, no sirven. No, mira, yo reivindico enormemente las periodistas que han luchado contra las dictaduras, y la experiencia de mi país es una experiencia, acá tenemos otra argentina, la experiencia de mi país es una experiencia, digamos, paradigmática en ese sentido, de periodistas que han sido secuestrados, que han sido torturados, que han sido directamente desaparecidos. Entonces, ¿cómo? A ver, acá mi compañera argentina, durante la dictadura, o poquito antes, teníamos un periódico donde teníamos una sección que era La Opinión, ¿te acordás? La Opinión, que era una sección feminista tremendamente combativa, y eran periodistas los que estaban ahí, mujeres periodistas. Entonces, yo creo que las luchas se dan en muchos espacios, Este es un espacio. El mundo de los medios, de la mass media, con todo lo que puede suceder de malo, pero también es un espacio de lucha para muchas personas, y yo reivindico a esas personas que están intentando decir otra cosa, otro discurso en la mass media. Ese es los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, en todos los ámbitos. Yo creo que también hay que lanzar mensajes como el de Judith, así un poco, digamos, cañeros, Total, pero para que los medios de comunicación despierten. Yo sí. luego polemizamos y Luego demás, y polemizamos, que me hablamos, encanta. pero como tenemos poquito tiempo, yo claro, estoy más también cerca de Judith porque... Espérate que yo termine y luego discutimos, porque me Sí, quiero decir creo que varias cosas mejor, más sí, vamos para a polemizar, a ¿sabes? terminar, que nos queda poquito tiempo y Para luego polemizar. hacemos un amplio, Sí, amplio cómo no, yo debate. encantada de polemizar. Creo que vamos a ir a casos prácticos, Casos prácticos. que es lo que más nos llama Nos la interesa. atención. Tienes razón que a lo mejor no se puede cambiar el mundo, Sí. ¿vale? Desde este punto de vista, pero probablemente sí podamos cambiar microcosmos o sitios chiquititos. Vamos a ver casos que tú conozcas en Bueno, educación, por ejemplo. Bueno, en educación. Mira, a mí me parece que nosotros necesitamos, y que estamos empezando a hacer, que es preparar a las niñas y a las jóvenes para incorporarse en este mundo tecnológico como creadoras, como innovadoras. Eso me parece una cuestión muy vital, ¿no? Y hay iniciativas, por ejemplo, la iniciativa del Día de las Niñas y la Tecnología, y las campañas mundiales que estamos haciendo para incentivar a las niñas y también despertar en las familias y en los educadores la noción de que las niñas tienen tantas capacidades para poder estar en ese mundo como los tienen los varones. Lo que pasa es que se relacionan de otra manera, etcétera, y además los varones, yo he hecho mucha investigación en aula, los varones se apropian de los ordenadores, como le dicen ustedes, y realmente es muy difícil para una niña ejercitar sus habilidades, tiene que estar a los codazos entrando ahí. Pero bueno, las niñas, las jóvenes, las mujeres creando tecnología. Esa es una. Eso es muy interesante, sí. Quiero que sean cuatro. Que son normalmente, como tú decías antes, casi regidos siempre por hombres. El siguiente sería el empresarial, si tenemos alguna iniciativa o algo en el sector empresarial, que también. Absolutamente. Bueno, mira, acá tenemos una compañera justamente argentina que tiene un sitio y hace un montón de actividades dentro de su espacio, que es Mujeres y Compañía, ¿no? Pero hay muchos otros que donde las mujeres, donde se invita a las mujeres, se alienta a las mujeres a emprender y a emprender usando estratégicamente las tecnologías. Hay muchos usos, hay usos de acomodación, hay usos estratégicos, usando estratégicamente las tecnologías para poder emprender. Pero además, yo personalmente he visto un ejemplo que te lo comenté, que para mí es como un ejemplo paradigmático, que lo vi en Corea, que es una universidad de mujeres que forman a las mujeres como emprendedoras en tecnología. No el uso de las tecnologías en emprendedoras, sino cómo ser emprendedoras en el campo tecnológico. Pero ¿por qué me parece paradigmático? Porque junto con enseñarle todas las habilidades, digamos, de la tecnología y todas las habilidades de qué es emprender, de cómo se maneja una empresa, etcétera, etcétera, también les enseñaban feminismo, también les enseñaban sus derechos, también les enseñaban empoderamiento, también les enseñaban liderazgo. Es decir, pensar que esa persona, esa mujer que iba a emprender en el campo tecnológico, tenía que tener todas esas capacidades, toda esa visión de la sociedad en la cual iba a emprender y se iba a situar. Ese diría es un muy buen ejemplo para mí. Otro sector donde casi siempre son los varones los que dominan, a excepción de tu país, en concreto Costa Rica y Brasil, es la política. ¿Alguna iniciativa en este ámbito? Muchas, muchísimas. Es muy difícil Hay muchísimas redes de mujeres políticas, como hay muchísimas redes de mujeres en todos los campos, muchísimas redes. Hoy no voy a tener tiempo, ¿no? Pero también nosotros hemos hecho investigación sobre las redes y ver un poco, yo diría, las ficciones y las realidades de las redes. Primero, las mujeres siempre hemos estado en redes, ¿no? Antes de la tecnología. Y segundo, hay que ver dentro de las redes, hay que analizar las redes, a ver,
¿quiénes somos? ¿Somos las mismas de siempre? ¿Son toda gente como uno, como se dice en Argentina, ¿no? O sea, la gente como uno, nos dialogamos con otras que son muy diferentes. Las redes están segmentadas, o sea, hay mujeres y las redes de mujeres indígenas, las redes de mujeres afrodescendientes, las redes de mujeres alcaldesas, las redes. Yo entiendo que tienen intereses particulares, lo respeto, pero creo que también tenemos que estar alerta a cómo hacer una red de redes. ¿Sí? Digamos, cómo armar espacios donde mujeres que están con distintos intereses puedan establecer un diálogo y puedan crecer en conjunto, ¿no? Entonces, eso con respecto a lo que puedo decir ahora, pero hay muchas iniciativas interesantísimas, ¿no? Y otro ámbito que hablamos, si no me equivoco, creo que fue en un desayuno, era el ámbito científico. El ámbito científico siempre está dominado, lo has hablado tú antes, que María Teresa nombraba siempre varones o hombres, y el ámbito científico es muy masculino actualmente. ¿Alguna iniciativa también en este aspecto? Sí, cuando yo te comenté en realidad te comenté una iniciativa que encaramos nosotras y que dio bastante resultado, y acá voy a hacer una diferenciación. Es una iniciativa con mujeres de las ciencias llamadas duras. Y pongo los signitos esos, porque hoy día, miren, con las palabras, la manera de nombrar es tan importante. Y ahí hay que estar no sé, con todos los oídos y los ojos abiertos a ver cómo nombramos, ¿no? ¿Por qué duras? ¿Quién dijo que eran duras? ¿Quién dijo que otros era blanda? ¿Por qué decimos sociedad de la información? ¿Por qué decimos sociedad del conocimiento? ¿Por qué se nombra como se nombra? ¿Y lo que se llama, lo que el feminismo ha llamado la política del nombrar? ¿No? La política del nombrar, hay una política acá. Bueno, con respecto a eso, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, efectivamente en el campo de las ciencias duras, sobre todo en los espacios de decisión, hay muy pocas mujeres, y esto es un fenómeno mundial, ¿no? La miro a Carmen porque hemos estado juntas en varios congresos sobre mujeres, ciencia y tecnología, y sabemos positivamente que las mujeres ahora sí están entrando cada vez más a las ciencias, no a la tecnología. Miren, un dato para que ustedes tomen muy en cuenta, lo que es un dato mundial. Está decayendo el número de mujeres que estudian ciencia de la computación. Está decayendo. No solo que no está subiendo, sino que está decayendo. Entonces ahí tenemos, bueno, eso. Entonces, ¿qué creo que hicimos? Bueno, ¿qué hicimos? Hacer un programa de formación en línea con mujeres de distintos países de América Latina, pero también hicimos algo que ahora tiene un nombre, hablando de los nombres, que es distinto a las redes, que son las comunidades de práctica. ¿Qué es eso de las comunidades de práctica? Es cuando ustedes deciden juntarse con un grupo de personas para hacer algo concreto, ¿no? Entonces, una comunidad de práctica que duró un cierto tiempo, que significó un acuerdo entre nosotras para trabajar el tema del liderazgo de las mujeres en los campos científicos. ¿Qué tipo de liderazgo? El liderazgo de siempre, un liderazgo distinto, cuáles eran los obstáculos, cómo podía superarlo, es decir, trabajar en algo donde llegáramos a un producto colaborativo, es decir, tener la experiencia, no ya las palabras, la experiencia concreta de la creación colaborativa de conocimientos, ¿no? Que yo creo que eso es característica hoy del mundo contemporáneo. Y para eso tenemos que formar también, para crear colaborativamente. Y eso es muy difícil, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ese es un ideal. Sí, es muy difícil y al mismo tiempo muy importante. Sí. Como os decía, hoy podéis observar, es una gran conversadora. Ahora vamos a conversar, polemizar y todo lo que queráis. Y hablando del nombrar, se me ocurre por último, ¿seguiremos viviendo en el mundo que es masculino o vamos a ir a otro sitio que es la Tierra, que es femenino? Bueno, ese es tu nombrar. Ese es el nombrar, de Oscar. Nombrar como es hombre, el nombrar de Oscar. Y bueno, sabes que, mira, a mí me preocupa mucho en realidad los binarismos, ¿no?
lo masculino, lo femenino, la tierra, el mundo. Bueno, yo estoy por la creación de algo nuevo, de algo distinto, que sea una hibridación, digamos, virtuosa, diría yo, de las características que han sido adjudicadas a los varones, pero que muchas tienen mucho valor, que las pongo en valor, y las características que han sido adjudicadas por la socialización a las mujeres y que también no han merecido igual valor. Pero yo no me sitúo entre quienes, digamos, bueno, afuera con el mundo, vamos a la tierra, o afuera con el mundo real y vamos al mundo virtual. No, yo creo que el gran desafío es justamente transitar por todos esos mundos con este entusiasmo, esta esperanza, pero también con estas alertas. Estas alertas que no son paralizantes, no deben serlo, pero deben ser justamente, vuelvo atrás a lo que les decía, de evitar la razón indolente, la indolencia de la razón, la fascinación, el espejismo, y decir, bueno, aquí estamos, esto es lo que nos ofrecen, esto es lo que nos venden, esto es lo que nos quieren hacer creer, a ver qué creemos nosotros, cómo construimos nuevos sentidos de realidad y nuevas subjetividades a partir de esta posición mucho más lúcida. Perfecto, pues con este planeta colaborativo, que es otro distinto, en el que vamos a entrar, me encantaría que vosotros y vosotras empecéis a preguntar lo que queráis. Me ha encantado tu intervención, tu visión crítica, tu abrazar el feminismo, bueno, me encanta. Y un poco, yo más que una pregunta es un poco también corroborar una cuestión que ayer la pensé justamente cuando hablaba Federico Mayor y que ahora tú la has recordado y que me parece que va en parte en línea con lo que comentas. Y es que muchas veces hablamos de, bueno, ya damos por hecho cosas que de verdad no son. Bueno, ya estamos todos conectados, hablamos aquí de un país o de una sociedad donde el acceso a la tecnología está prácticamente, bueno, es algo democrático, existe, ya se da, ya tenemos, como tú decías, ya estamos ahí, ahora falta, bueno, a ver cómo lo usamos, pero realmente tenemos la capacidad de usarlo, vale. Solamente un detalle descriptivo, en MIA tenemos una iniciativa que se llama Mujeres Reales, que es en la que queremos hacer partícipes de la revista, las lectoras, a mujeres en general, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? Bueno, pues llevamos a mujeres, tenemos una sección de moda también, además de muchas otras, contenidos de trabajo, tecnología, etcétera. Bueno, y hacemos partícipes a mujeres que no son modelos, a mujeres, a cualquier mujer, de las producciones de moda y de las portadas de la revista, ¿no? Bueno, para esto convocamos, las mujeres pueden enviar sus fotos online, tenemos un portal, mujeresreales.es, ahí pueden enviar sus fotos y organizamos en las ciudades unos castings a los que convocamos a través de, mañana lanzamos una rueda de prensa, los medios de comunicación lo repican y llamamos a mujeres con la única condición que tenga más de 18 años a participar. Vale, llega el día del casting una semana después y ahí participan 300, 400 mujeres, vale. Nos tienen que dejar su correo electrónico porque luego las fotos se suben a la web y ellas tienen que tener unas claves de acceso para bajar la foto, etcétera. Casi un 20% de las mujeres no tienen correo electrónico y son mujeres de, vamos, no me estoy refiriendo a mujeres de 70 años que también van a participar en nuestro casting. Hay ejemplos maravillosos, desde mujeres en silla de ruedas a mujeres de 70 años. Bueno, nos encontramos con una dificultad que no nos habíamos imaginado al organizar esto, que es que muchas mujeres no tienen correo
electrónico no lo usan, y si lo tienen, bueno, no lo utilizan. Vale. Otro ejemplo práctico. Yo vivo en Madrid, pero tengo una casita a 150 kilómetros, en un pueblo que dista 7 de una ciudad dentro de Guadalajara que es bastante importante, que se llama Sigüenza, que es un pueblo bastante grande. Y he peleado durante un montón de años, 4 hasta que desistí, por tener internet en este lugar. No es verdad, y sigo sin tener, bueno, al final con un apaño de una... No es verdad que incluso aquí en el territorio todos tengamos acceso, ya no digo a la banda ancha, a una conexión de internet. Entonces tenemos que ser muy conscientes realmente de, cuando estamos hablando de esta cuestión de acceso a la tecnología, etcétera, de cuál es la realidad social. Ya no estoy hablando ni siquiera de África, otros continentes, como antes nos comentaba Yoli, de lugares donde ni siquiera todavía el teléfono llega. Es que aquí, en este país, bueno, o sea que estamos construyendo un mito sobre la tecnología y el acceso que quizá, bueno, quizá con las niñas y vuestros programas esto cambie, pero, en fin, hay una realidad de mujeres de 40 años, no sé, a partir de 40 quizá, que no es verdad que ese acceso exista y sea real, ¿no? Bueno, no sé si sigue entonces existiendo sí. ese mito tecnológico. Sí. Bueno, mira, yo quisiera contestar a esa observación que parto, diciendo dos cosas. Primero, sí, efectivamente, hay que tener los datos mucho más desagregados. Estos datos son en promedio, pero hay que ver qué pasa con mujeres de acuerdo al sector social, de acuerdo a edad, de acuerdo a grupo étnico, de acuerdo al lugar de residencia. Es decir, una vez que uno tiene ese mosaico más abierto, ahí está viendo que hay muchas diferencias dentro mismo del grupo de mujeres como dentro mismo del grupo de hombres. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? Y ahí viene una propuesta que también la hemos hecho, que es un programa que hicimos en Uruguay y después lo hicimos en otros países también, en la Argentina también, que es, bueno, entonces, ante eso, ¿qué se dice? Bueno, muy bien, vamos a tratar de hacer cosas para brindar acceso. Vamos a poner los telecentros, ¿no? Políticas que pueden impulsar los gobiernos, telecentros cuando están los accesos a las computadoras. O, por ejemplo, una política que me parece muy interesante a mí es el que se ha hecho en varios países de América Latina, que es el reparto de las netbooks a los niños en las escuelas. Entonces, escuelas muy apartadas entonces, quiere decir que con esto solucionamos el tema. Bueno, no. Justamente, uno de los programas que hicimos en Uruguay se llamaba, espera que me acuerde bien el nombre, pero algo así como Ciudadanía para Niños, Ciudadanía Digital. Pero no en el sentido que se puede entender, sino, o ciudadanos en el mundo digital, una cosa así. Pero es decir, bueno, mira, tú tienes acceso, pero en ese acceso, a ver, ¿qué quieres encontrar? ¿Qué encuentras? ¿Qué necesitarías? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué encuentras que no te gusta? Que no te gusta. ¿Y cuáles serían los canales para poder decir esto no? Esto no. La violencia en Internet. El feminicidio es la muerte de los cuerpos físicos, pero la violencia en Internet es algo que se ve a diario. La violencia, el acoso, el bullying. Bueno, ahora ha cambiado un poco la situación, pero yo me recuerdo hace unos años, cuando yo ponía en el buscador, en Google, mujeres latinoamericanas, me salía todo anuncio de prostitución. Les puedo asegurar. Ahora no, pero no me saldrán en los primeros lugares, pero me saldrían en los primeros lugares. Entonces, el tráfico de mujeres, el tráfico de órganos, en fin, hay una cantidad de cosas. Es un espacio, por eso digo, es un espacio como el espacio real, es un espacio lleno de posibilidades y lleno de amenazas también y de riesgos. Entonces tenemos que prepararnos nosotros y preparar a las personas con las que vamos a trabajar para saber.
Ahora hay una campaña fantástica, no sé si ustedes han firmado, bueno, yo firmé, y ahí es una potencialidad maravillosa. Es una campaña que es sobre para que no evitar las fotos pornográficas de niños en internet. Y bueno, entonces son campañas que se van haciendo, ¿no? Pero es eso. Sí. Adelante, quien tenga el micro. Sí, yo la... Pues ya que estoy al lado, luego tú, Judith. Ahora te lo paso, Judith. Gloria, bueno, agradecerte la claridad, la intensidad y el mensaje que cada vez que te veo vuelvo a reconocer. Y hacer... acabamos de presentar las top 100 mujeres líderes en España, entre las cuales está Cecilia Castaño. Es una manera de reconocer a mujeres en todos los ámbitos, no solo directivas y empresarias, que es un ámbito que nos interesa especialmente porque hay que sensibilizarlas. Pero a esto quería agregarle la importancia que tiene la mujer como educadora, como madre, como persona dentro de la casa y dentro de las instituciones educativas, que muchas veces somos las mismas mujeres las que seguimos reproduciendo y reproduciendo una forma de mirar la vida que debería haber cambiado hace rato. Nada, gracias otra vez. Sí, bueno, vamos a empezar. No, yo no quiero polemizar. Bueno. Yo solamente quería contarte que yo cuando estoy hablando del periodismo, además con mucho amor, pero con mucho dolor, porque amo el periodismo profundamente, es de la situación actual. Y quizá lo hago como un grito, por supuesto, ¿no? Ahora mismo vengo de un país donde es el país más peligroso para los periodistas, donde hay más asesinatos para periodistas, pero aquí, en el país donde yo nací, hay un asesinato sin balas, donde se asesinan voces críticas que ya no existen, programas que ya no existen y que nos hacen... Ahora mismo me estoy acordando, ¿os acordáis de los programas de Carmen Sarmiento? Qué maravillosos, sí, qué hermosos, que nos llevaban por tantas realidades, ¿no? Sí. Tantos programas que ya no existen, ¿no? O quizás son más light, ¿no? Que ya no nos muestran esas realidades. A eso me refería, ¿no? Que por desgracia estamos llegando a un periodismo que no me gusta, ¿no? Que quiero que esto cambie y que por desgracia, ¿no? Para saber lo que está pasando en el mundo vamos a tener que llegar a tener que leer, ¿no? El periodismo ciudadano que sí están haciendo personas que no son periodistas de formación. Un gran ejemplo ahora mismo es Joanny Sánchez, que qué bien que ha llegado al país, ¿no? Es decir, ya por fin llegó al país y es la única voz que se puede confiar, ¿no? Ahora mismo en Cuba, y que es una bloguera, pero así tantas y tantas blogueras de tantos países, ¿no? Arabia Saudita, Túnez, Egipto, ¿no? Que nos va a contar Manel dentro de poco, que quiero escucharla, ¿no? Sin más, quizá mi manera de hablar muy directa fue así, pero yo echo de menos tantos esos grandes periodistas que bueno, que están asesinados vivos ahora mismo, ¿no? Sí, mira, yo comparto contigo eso. De hecho, en mi país, en Argentina, en este momento hay una lucha muy sin sangre, pero muy sangrienta, entre las corporaciones multimedia, la corporación multimedia, que hay otras, en fin, esa es la más importante, y el gobierno, a partir de una ley de medios que obliga a de información y no tener una concentración tan brutal en una sola corporación multimedia. Entonces, yo comprendo muy bien lo que tú dices, pero creo que muchas veces no es los periodistas, y en eso quiero solidarizarme realmente. Conozco muchos actuales que en verdad no tienen, es su forma de vida. Es su forma de vida. Yo creo que también hay que comprender. Yo más bien, si tengo que ponerme a luchar, me pondría a luchar contra las corporaciones. O sea, no contra los periodistas. Algunos los detesto porque son machistas y porque realmente son gente con las que disiento totalmente. Pero creo que muchos de los problemas que tenemos tienen que, y creo que alguien preguntó antes, a ver si le vemos la cara al monstruo. Entonces, ¿qué está detrás de todo eso? Corporaciones.
corporaciones que tienen sus intereses económicos, que tienen una visión particular de la política, que son los principales, en muchos casos, defensores del capitalismo neoliberal, los propagadores del capitalismo neoliberal. Entonces, y esas corporaciones están fuera del mundo virtual, para nada, para nada. Por eso creo que tenemos que tener mucha conciencia que aquí, también en ese mundo que parece estar en una nube, o las nubes, no, ahí están las empresas con sus intereses y ahí estamos nosotros también. Entonces, yo por quizás terminar, diría que, porque a mí me importa mucho, obviamente, y creo que hay que potenciar enormemente el uso, es decir, potenciar la potencia. Yo diría, transformar las tecnologías para transformar. Así como estamos, se puede hacer algunas cosas, pero no todas las que yo creo que queremos, ¿no? Entonces, pero también creo que se trata de los derechos humanos en el mundo digital. No el mundo digital solamente para la defensa de los derechos humanos, sino cómo ejercemos nuestros derechos y cómo somos ciudadanos y ciudadanas en el mundo digital. Y eso significa, como vine tratando de decir, mirar el abuso a la privacidad, la infiltración en nuestra privacidad, la publicidad encubierta, bueno, que tiene que ver con la privacidad, la censura, me contaste algo, la censura, bueno, digamos, muchas cosas que pasan, porque no estamos en Marte o en Saturno, que ni sé cómo será, estamos en la Tierra, en el planeta Tierra, y entonces ahí también está esta cuestión. O sea que me parece, esa sería mi mensaje, los entornos digitales para la ciudadanía y la ciudadanía para los entornos o en los entornos digitales. Una vez más, después de todos estos días que hemos estado charlando, un placer volver a charlar contigo. Gracias. Pero como esta vez lo hemos hecho sin café, nos vamos a ir a tomar ahora el cafetito todos juntos y me dicen desde la organización, un segundito, y me dicen desde la organización si podemos tomar un cafetito rápido de 15, 20 minutitos, si queréis lo dejamos en 17, bueno. Y así volvemos todos un poquito más rápido porque vamos con retraso. Un aplauso. Gracias.